Buenas noches, gracias por acompañarnos a nuestro podcast número 9 aquí en La Voz de la Multiplicación. Para nosotros es un gusto que usted esté conectado, sintonizándonos en este podcast que nació para confrontar a usted, para confrontarnos a nosotros y extender la palabra del Señor y su reino de punta a punta del mundo entero. Buenas noches, pastor. Buenas bendiciones, un gusto saludarle y saludar a todos los oyentes, a todas las personas que se están conectando. Es una tremenda bendición poder llegar hasta cada uno de ustedes y estamos contentos, felices ya en el programa número 9, ¿verdad? Qué bendición. Creo que estamos siendo un canal de bendición para muchas personas. Ojalá usted lo pueda manifestar ahí y nos pueda dejar un mensajito si realmente estamos siendo de tremenda bendición. Estamos listos para hoy. Súper listos y qué bendición, qué rápido que pasa el tiempo. Hoy en nuestro podcast número 9 y con un tema que yo sé que le va a encantar a usted, igual que a nosotros, y es cómo escuchar la voz de Dios en medio del ruido. ¿Qué tema? Bueno, es que hoy estamos hablando sobre un tema que todos hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas. Vivimos en una generación llena de distracciones, no solamente en nuestro corre-corre, sino también porque nos bombardean redes sociales, anuncios publicitarios, el celular, con aquellas notificaciones que a veces ni siquiera tienen que ver con el camino del Señor. En medio de todo eso, en medio de todo ese trajín diario que tenemos, Dios nos sigue hablando, y para conversar sobre este tema tan importante estamos hoy aquí juntos para poder aclarar también cosas y dudas que a las personas se les venga en este episodio, también en el transcurso de la semana. Y es que si nos vamos, pastor, a la palabra en Juan, en el capítulo 10, en el versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las Amén. conozco y me siguen. Y la pregunta no es si Dios habla, la pregunta sería: ¿estamos escuchando la voz de la ansiedad, la voz de la cultura, la voz de las redes sociales, de nuestro amigo, de nuestro esposo, antes que la de Dios? Porque cuando todas esas voces hablan al mismo tiempo, se nos va a volver muy difícil identificar la voz de quién, la voz del Señor. Y ahora es aquí donde yo le pregunto a usted también, para ejemplificarle a la gente y explicarle más a fondo: ¿por qué cree que a muchos creyentes les cuesta reconocer la voz de Dios? Wow, esa es una pregunta tremenda porque de hecho yo podría decir que hay un número muy alto, un porcentaje muy alto de personas que no escuchan la voz de Dios. Y a veces tal vez la gente también dibuja esto en su mente como que Dios les va a hablar audiblemente, pero recuerde que Dios habla de muchas maneras. Pero creo que uno de los daños más grandes que pueden estar surgiendo sobre las personas que tratan de tener, diría yo, un acercamiento hacia Dios, es que muchas veces no tenemos esa sinceridad de búsqueda. Y esto con el que trata, ahora con el que no trata, todavía mucho más difícil. Entonces, como para poder mantener esa relación o poder tener esa relación, de darnos cuenta que Dios nos habla, lo primero que Él nos demanda es acercarnos a Él. O sea, tiene que haber un acercamiento de decirle no al pecado, al mundo, a todas esas cosas que nos impiden, para poder tener esa conexión que necesitamos, porque si no van a haber interrupciones. Totalmente. Y se me viene a la mente, por ejemplo, digamos que nosotros vamos a montarnos al carro y entramos al trabajo en 5 minutos y vamos muy apurados y le damos llave y no nos enciende. Y no nos enciende. Y empezamos ya a estresarnos y a decir: Dios mío, vamos a llegar tarde. Y de un pronto a otro agarramos el celular y vemos la noticia donde dice: accidente en tal lugar donde nosotros teníamos que pasar. A veces eso nos pasa como seres humanos. Decimos: queremos oír que Dios nos diga, no arranque el carro y vaya ya, pero nos está dando señales. ¿Cómo las identificamos? Es que esa es la parte, usted mencionó ahí varios puntos importantes: la voz de la cultura, la voz de las redes sociales, la voz de las emociones. Ese es el problema. Yo digo que ese es el problema más grande. Le estamos dando más prioridad a un montón de situaciones que se mueven a nuestro alrededor, que realmente sacar ese tiempo para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Ahora, como usted lo decía, a través de lo del carro esto, Dios nos habla a nosotros en señales. O sea, igual que como nos habla a través de la palabra, nos habla a través de la predicación, nos habla a través de un canto, pero Dios también nos muestra señales a través de sueños, a través de alguna situación. Hay sitios en los que uno pasa y después, minutos después, ya aconteció algo, pasó algo, y ahí uno ve la mano de Dios, cómo Dios
trae la libertad, cómo Dios trae la liberación de no haber tenido un accidente, de no haber pasado alguna situación, y todavía seguimos diciendo, bueno, pero ¿por qué será que Dios no me habla? O sea, lo que no hemos aprendido es tal vez a discernir las áreas en cómo Dios trabaja hacia uno y cómo Dios trata de hablarnos para que podamos comprender. Y ahí se me viene aquella parte de cuando aquel hombre iba y agarraba aquella burrita y le daba y le daba y le daba y le daba, o el burro era más bien, ¿verdad? Y le daba hasta que el ángel apareció ahí y hizo que el burro hablara, ¿verdad? Eso es tremendo. Entonces, muchas veces a causa de las ocupaciones no estamos dándole ese chance que realmente necesitamos para poder escuchar a Dios. Y vayámonos también, si estamos en la palabra, por ejemplo, con Elías. Cuando Elías esperó que el Señor le hablara en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, y lo que hizo fue que se manifestó en un silbo apacible. Amén. Y delicado. Y es que a veces estamos esperando que el Señor nos hable así, por medio de un estruendo. Yo no sé si usted alguna vez, algún hermano o hermana, se le ha acercado a decirle, pastor, es que yo quiero que Dios me hable como le habla a usted. ¿Cómo hago para hacerlo? Y es porque usted toca un punto muy importante y es la intimidad con Dios. A veces queremos oír la voz del Señor sin tener intimidad con Él. Y ahí es donde podemos tocar este punto número 1. También a veces, como hemos estado viniendo hablando, el ruido nos impide escuchar. Y vamos a hablar de algunos ruidos que pueden bloquear nuestra sensibilidad espiritual. A veces por andar en ese corre-corre y andar pensando en otras cosas, corremos para trabajar y para todo, pero no corremos para orar o no corremos para escuchar la voz del Señor en la intimidad y en la oración. Entonces, el primer ruido de este tema diríamos que es la prisa. Y el segundo ruido, y muy importante, es la preocupación. Sí, claro. Y es que, pastor, ¿cómo hace uno para dejar de lado la preocupación y escuchar la voz del Señor? Poner eso como prioridad. ¿Cómo yo con tanto en la cabeza y todos esos bichitos caminando y diciéndome, el recibo, el trabajo, los hijos, ¿cómo hago para dejarlo de lado? Recuerde que la escritura dice, y lo hablaron dos discípulos o apóstoles en ese tiempo, que fueron Pablo y Pedro. Y Pablo y Pedro hicieron mucho énfasis en esta parte, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, no es que en sí los días sean malos como tal vez el escritor lo pone ahí, sino es lo malo que se mueve dentro. ¿Por qué? Porque todos los días Dios los hizo y son buenos, a pesar de que tal vez la escritura lo diga ahí, pero se atraviesan muchas situaciones que pasan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras yo mantenga la mente ocupada en un montón de situaciones que no tengan que ver con lo espiritual, no le estoy dando permiso a eso, a lo que Dios puede permitir para traer a mi vida. Entonces, aquí hay un punto también muy bonito de rescatar, y es, muchas veces la gente está buscando la oportunidad de que Dios le hable, pero lo hace a través de los que Dios les usa. Entonces usted se encuentra con mucha gente seguidora de la voz de Dios, pero no hacedora de poder tomar ese momento para que Dios le pueda hablar. Porque, seamos sinceros, es más fácil llegar a la congregación y venir a este lugar y encontrarnos con un predicador que esté predicando y que empiece a ministrar y comienza a profetizar con palabra de ciencia, con palabra profética, de interpretación de lenguas, y es lindísimo y poder, porque ya y lo vemos tan fácil, y que ojalá nos comiencen a decir y hablar y lo sentimos tan bonito, y el problema también entramos es que cuando no acatamos a que Dios nos hable, entonces cuando Dios nos habla en exhortación nos enojamos, ya no queremos ni venir a la iglesia porque no nos gusta tampoco que se nos exhorte. Pero si analizamos esta parte, es difícil buscar la intimidad en Dios, es difícil orar. Recuerde lo que pasó en aquel tiempo. Jesús dice que después de que él estaba orando, se acercó a sus discípulos y dijo, no habéis podido velar ni tan siquiera una hora, ni tan siquiera una hora habéis podido velar. Entonces, ¿cómo yo pretendo que yo voy a ser movido, usado por Dios, escuchar la voz de Dios, cuando yo no le doy el tiempo a Él? Entonces, ese es el problema grave que pasa, que no le permitimos. Y también hay otra parte que también la podríamos tocar ahí. Probablemente muchas de las personas que nos escuchan tengan un devocional de oración, pero yo le pregunto, en ese devocional de 30 minutos, 40 minutos que usted tiene de oración, ¿cuántos minutos usted mantiene el silencio para que Dios le hable a usted? ¿O somos como una ametralladora
que nada más hablamos y 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 hablamos. Yo puedo ahorita en todo este tema hablar con usted y no dejarlo a usted hablar absolutamente nada. Pero entonces, ¿a qué llegamos? No se trata de eso. O sea, qué cosa más difícil hablar con alguien que usted no le permite, que no le da el espacio. Entonces, Dios muchas veces quiere hablarnos, pero nosotros no le estamos permitiendo el espacio para Él darnos la dirección. En este tema, usted está tocando un punto que para mí es fundamental y es cuando nos hacemos, yo creo que esto es también parte de la continuación de nuestro podcast anterior, del podcast número 8, estamos en el 9, y es cuando nos hacemos seguidores de un hombre o de una mujer para recibir palabra. Ok, vamos al lugar porque nos dicen que está fulanito, fulanita y queremos palabra y queremos recibir. Wow, ¿cómo identificamos si lo que nos están diciendo es de parte de Dios? Esa es la otra parte. Ahí estaríamos entrando también en la otra parte, que cuando yo vivo dependiendo de lo que se habla en el área profética, porque ya aquí tendríamos que hablar también en la parte profética, porque cuando queremos que Dios nos hable, pues mucha gente también quiere que se le profetice. Lamentablemente hoy en día, yo sé que en este programa pues ya va a llegar a muchas personas, pero lamentablemente hoy en día los profetas que se están levantando hoy en día, todos los profetas son para hablar solo las cosas buenas y no para traer la exhortación al pueblo que se necesita, para darnos cuenta que realmente hay situaciones que están en nuestra vida que tienen que ser cortadas, que tienen que ser quitadas para que Dios venga. Pero también qué bonito es que nosotros mismos como oyentes o como personas que nos acercamos a una congregación, que también nosotros busquemos esa parte de podernos acercar a Dios sabiendo que Dios está presto. Hay algo muy curioso, yo he llegado a muchos lugares porque Dios me ha abierto puertas para ir a predicar a muchos lugares, y yo he llegado a lugares y hay personas que cuando después de que pasa un tiempo de administración, cuando ya predicamos y Dios comenzó a traer palabra de ciencia y pasaron muchas situaciones, entonces hay personas que llegan y me dicen, ay pastor, usted no podría orar por esta petición que yo tengo, por esta situación que yo tengo, porque usted está más cerquita de Dios. O sea, qué error más grande, porque a pesar de que yo sea pastor o que usted sea líder o que Dios te esté usando o que Dios me esté usando, no significa que la otra persona a la que usted ministró también no pueda estar cerca de Dios. El mismo Padre que usted tiene espiritualmente es el mismo Padre que yo tengo, es el mismo Padre que puede tener el que está en el sonido ahorita, es el mismo Padre que puede tener todos los que se congregan. Entonces, no existe esa excusa. Yo creo que ahí lo que pasa es que yo no quiero buscar, que para mí es más fácil mantenerme en el área de entretenimiento, mantenerme en las áreas en las que me hacen estar ahí en ocupación sin buscar y desocupar, para yo tener una entrega realmente en la búsqueda con Dios. Entonces, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Tiene que haber búsqueda, tiene que haber intimidad, tiene que haber acercamiento. Y yo le agregaría, búsquelo en lo secreto, como hacía el mismo Jesús, que nos ponemos a ver la palabra. Jesús siempre buscaba lejos, un lugar lejos para él irse a orar, y buscaba esos momentos de silencio para buscar al Padre. Lo hacía Jesús, ahora nosotros con mucha más razón, ¿verdad? Recuerde que hay dos tipos de oración. Hay dos tipos de oración para el acercamiento a Dios. Está la oración que es en público, cuando usted es la más fácil. La oración en público es cuando yo me acerco y vengo a la congregación y aquí yo echo a todos los diablos afuera y tengo el poder y peleo y zapateo y hago de todo, porque es muy fácil estar acuerpado. Seamos sinceros, pero usted acuerpado, que le metan todo, que se le venga todo el demonio que usted quiera y usted dice yo lo derribo. Pero ay papá, la segunda parte de la oración es cuando usted va a lo secreto. En lo secreto a usted se le manifiesta algún bicho y déjeme decirle que usted probablemente se llama al líder o al pastor y le dice, viera que se me puso feo el asunto acá. ¿Por qué? Porque nos va a dar temor, porque vamos a sentir ese miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están esos dos tipos de oración y en esa segunda parte la Biblia dice, si yo entro en lo secreto, Dios me recompensará en lo público. Entonces, desde lo secreto Dios va a traer la revelación. Por eso Él dijo, clama a mí y yo responderé y enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así de sencillo. Sí, y bueno, para continuar con el tema, también, no sé, pero yo siento que así como este tema nos confronta a nosotros, hay muchas personas ahí conectadas que se están preguntando, ¿qué puedo practicar yo espiritualmente hablando para desarrollar un oído sensible a la voz de Dios? ¿Qué le podemos recomendar? Lo primero es tener transparencia consigo mismo y transparencia con Dios. De hecho, ahí, si no sé si ve el tercer punto que se puso ahí, y está la parte del pecado.
Si nosotros no confesamos nuestro pecado, la Biblia dice que es necesario acercarse y confesar y reconocer que hemos fallado. Entonces, si yo quiero un acercamiento con Dios, yo tengo que ser transparente y reconocer que yo soy necesitado de Dios y que tengo necesidad de Dios. Yo no puedo pensar que todos los días, porque yo tengo el liderazgo, porque yo tengo a Dios en mi corazón, que todos los días ya yo no tengo la necesidad de acercarme a Dios. No, la necesidad de acercarse a Dios va a estar todos los días. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, porque vienen los pensamientos, porque vienen las situaciones y porque pasan cosas. Pero cuando yo mantengo ocupaciones en otras áreas, leí un libro en aquel tiempo, hace mucho tiempo atrás, leí un libro acerca de lo que tenía que ver con el Espíritu Santo. Dice el escritor que llegó un momento que él había estado en una reunión y dice que cuando él estuvo en esa reunión, dice que la presencia de Dios descendió tanto sobre aquel lugar, porque dice que cuando él se puso en pie sobre aquel lugar y con solo que mencionó la palabra Jesús, la presencia de Dios cayó en el lugar. No se pudo predicar, fue algo extraordinario. Dice que después de que sale de ese servicio, dice que lo invitan a almorzar, porque el servicio fue en la mañana, lo invitan a almorzar. Él llega y con toda la familia en el lugar donde estaba, y dice que cuando ya sirven el almuerzo y todo, dice que cuando le sirven a él y todo, dice que donde él hace ya para comer y dice que a orar y todo, y dice que de pronto escuchó una voz que le dijo, ve a orar. Y dice que entonces él entró en una lucha, porque y él dijo, pero ¿cómo yo voy a ir a orar ahorita si estamos y cómo los voy a dejar a ellos? Y entonces no atendió a la voz. ¿Qué pasó? Esa es la parte de cuando nos mantenemos en ocupaciones y en situaciones que no permitimos a lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando llegó el servicio de la noche, él vino, se puso en pie y mencionó la palabra Jesús, no pasó nada, predicó, no pasó nada, terminó y no pasó nada. Y dice que se fue llorando al cuarto y le preguntó al Espíritu Santo que por qué. Y dice el Espíritu, cuando yo te dije que fuera a orar, era porque yo iba a hacer algo y tú no quisiste. Wow. Entonces, vea qué impresionante, o sea, si yo mantengo una mente ocupada en un montón de situaciones y no en buscar el secreto de Dios, ¿cómo pretendo que Dios va a venir? En este caso a él le habló porque él tenía, pero en ese caso él no hizo caso en el momento, no atendió al llamado. ¿Cuántas veces también Dios nos ha hablado, a pesar de que somos tercos, y Dios nos ha hablado y aún así no hemos atendido al llamado? Y se nos han ido bendiciones de la mano, se nos han ido muchas cosas de la mano porque no hemos atendido. La transparencia tiene que darse. Y lo que está en nuestros corazones, ok, ¿por qué? Porque yo puedo presentarle a usted mi cara de santidad, mi vida de santidad, pero delante de Dios. Entonces yo tengo que ser transparente con Dios. Y yo consigo mismo, yo tengo que decirle, Señor, límpiame, como dijo David, y lávame. Quita todo aquello que no sirve de mí. ¿Cómo identifico? Aquí se me viene esto a la mente porque precisamente hoy íbamos a conversar de este tema en nuestro 9º episodio. Alguien me preguntaba y me contaba que en algún momento quizás iba para la congregación y se ponía una blusa, bueno, es una mujer que me comentaba y se ponía una blusa y se veía en el espejo y algo la inquietaba y le decía, no se ponga esa blusa. No era, ella me decía, no es que yo estoy escuchando donde me dicen, no se ponga esa blusa, sino que me inquieta algo al verme en el espejo. ¿Cómo hacemos para identificar que eso que nos está inquietando es el Espíritu Santo y no una emoción? Ok, ahí es donde la Biblia habla y dice que fueron dejadas 9 dones del Espíritu. Y entre los 9 dones está el discernimiento del Espíritu Santo. Yo tengo que aprender a discernir. Y esa es la parte, pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo voy a aprender a discernir si vamos a lo mismo? No tengo sometimiento, no tengo búsqueda. Ahora, el don va a venir porque los dones están, y cuando los dones vienen, los dones nos van a ayudar a nosotros a identificar. Y una de las cosas que yo creo es que tenemos que tener mucho cuidado en la palabra que se nos suelta, en la palabra que se nos dice. Hay mucha gente que le gusta andar orando por todo el mundo, pero tenemos que tener cuidado porque yo también puedo volverme esa persona que voy a estar con mi cabeza ahí a la disposición de quien quiera. Y es el cuidado que yo tengo que tener. Entonces, ¿por qué? Porque si no, ahí es donde vienen las enfermedades, ahí es donde vienen las circunstancias, donde vienen las confusiones, donde vienen un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque yo ando buscando opiniones de parte de Dios, pero también ando buscando a veces hasta mi propia opinión. Y muchas veces estamos ahí a lo que ¿qué van a decir? O si Dios me usa, o si no me usa, o si Dios me va a hablar porque yo lo necesito, porque yo necesito esa palabra en mi vida. Y entonces, pero lee la Biblia, lee la Escritura, y cuánta palabra hay en la Escritura que está para nosotros proféticamente,
pero hay gente que ni lee la Biblia, pero se anda buscando que todo el mundo le profetice. A veces hay personas que cuando uno va a predicar, uno que ya, pastor, y Dios no tiene una palabrita para mí. En una ocasión llegó un muchacho y me dice, pastor, ¿Dios no tendrá una palabra para mí? Le digo, claro que sí, présteme la Biblia. Y ya me da, le digo, tome, toda esta palabra la tiene Dios para usted. Pastor, pero es que cuando andamos sedientos de eso y en la búsqueda de la voz del Señor y demás, a veces pecamos de confianza y demás, porque, por ejemplo, si llega alguien a X lugar y nos está profetizando, usted hace un rato habló de esos coach motivacionales, que ahora se vuelven más de un profeta en coach motivacionales, y eso es lo que a la mayoría nos gusta, que nos digan solo cosas positivas. Vamos a la congregación o a X lugar donde nos invitan y nos imponen las manos sin usted tal vez incluso pasar a que se las impongan. Eso es un tema delicado. ¿Cómo hacemos para identificar la voz de Dios, incluso hasta de la adivinación? Porque decimos, eso que me dijo él o ella, nadie lo sabía. Sí, aquí entramos a un asunto muy serio y lindo, porque digamos, todavía cuando uno va a otro lugar donde nadie lo conoce ni nada y se habla, entonces a veces el discernimiento hay que todavía desarrollarlo mucho más, pero a veces dentro de la misma iglesia se mueven varios factores. Recuerde que una de las cosas o armas que Satanás usa mucho es la murmuración y el chisme. Entonces, lamentablemente suena duro decirlo, pero hay gente que anda buscando información para luego venir y profetizar. Entonces, ya eso lógicamente que va a dañar y puede ser muy fácil. Esa es una. Nosotros en el tiempo actual hay un porcentaje muy grande de personas que se han dado mucho a revelar todo lo que sucede en la parte interna en las redes sociales. Entonces, cuando hay personas que quieren usar estas áreas, porque a veces también no es ni espíritu de adivinación, a veces también es gente que es buena para buscar la información y a través de eso trabajar para llevar y darse al nombre de que a él Dios lo usa. Vea el cuidado que hay que tener. Entonces, es muy fácil, mucha gente lo que postean, lo que ponen, todo lo que van, entonces yo tengo que tener cuidado. Incluso en mis redes sociales yo no puedo publicar todo lo que yo hago en mi parte interna, con mi familia, con mis amistades, con mis hijos. ¿Por qué? Porque puede ser usado por alguien para después venir y traer algo que lo que va a hacer es dañar. Un caso que aconteció una vez a mi esposa y pasó por una situación ahí difícil y entonces la entrevistaron, le preguntaron y todo, y después por allá resulta que esa persona que le habló y todo tenía una cierta amistad con otra persona, y a la semana siguiente la otra persona llegó y comenzó a decirle todo lo que mi esposa había hablado con esta persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había visto una comunicación a la otra persona y eso a mi esposa no le gustó para nada. Entonces, vea el cuidado que hay que tener. Entonces, ¿por qué? Porque es muy fácil buscar y usar la información de lo que se mueve alrededor. Sí hay espíritus de adivinación, lógico, porque el espíritu jezabélico y todo se mueve. Entonces hay personas que también, poseídas por espíritus, pueden hacerlo. Entonces, tengo que aprender a discernir la voz del Señor. Como recomendación, ¿qué recomendaciones podemos dar a todas las personas que están conectadas o que se están conectando y que digan, ¿cómo identifico la voz de Dios? Ok, está bien, no estoy escuchando la voz ni nada, pero llegaron y me dieron una palabra. Después de que yo llego y tomo esa palabra, ¿qué tengo que sentir, pastor? Ok, Paz, yo diría que no es sentir. Yo diría que es buscar confirmación. Porque el sentir, todos vamos a sentir bonito y es bonito cuando a uno le hablan, pero hay que buscar confirmación. Yo lo hablo a mi criterio personal. Cuando a mí Dios me ha dado una palabra a través de personas que han venido acá o cuando Dios me ha hablado a alguien, yo la recibo, el Espíritu Santo me toca y todo, yo lo siento, hay una convicción de parte de Dios. Cuando me han dado palabras, yo siento la convicción que viene de parte de Dios. Pero, aparte de eso, yo espero el tiempo. Hay que aprender a esperar el tiempo. ¿Por qué? Recuerde que la Biblia dice allá en el Antiguo Testamento habla y dice, si el profeta habló y no se cumplió, no era de parte de Dios. Entonces,
Si Dios viene y me da una palabra a mí, si Dios viene y le da una palabra a usted, esa palabra tiene que venir a cumplimiento, tiene que venir, de no ser que sea revocada por alguna situación en la que Dios vaya a mover una revocación, más sin embargo Dios tiene que traer una confirmación. Entonces, mi consejo es para todos los que nos están escuchando, no se quede con la primera. Eso es como cuando uno le pregunta a alguien, no se quede nunca con la primera opinión. Cuando alguien está pasando un problema, consulte con una, dos, tres personas cuando usted necesita una consejería. Hay gente que te puede ayudar, que te puede guiar, pero muchas veces nos quedamos apenas con la primera opinión. En este caso, yo siempre digo, Señor, yo voy a pesar la palabra. Yo peso la palabra. O sea, si tú me estás hablando a mí, e igual cuando me ha profetizado, yo digo, Señor, si tú me profetizas a través de alguien, pero tú también me hablas a mí, yo también tengo que recibir la confirmación de lo que va a venir. ¿Por qué? Porque cuando es adivinación, cuando es todas estas cosas, entonces ¿qué es lo que pasa? No van a venir a cumplimiento. Hemos conocido a cientos de personas que han recibido una palabra y hasta el día de hoy no se ha cumplido. Amén. Y aprovechando que estamos en nuestro podcast número 9, también les contamos que somos Ministerio Centro de Adoración La Multiplicación. Estamos ubicados en la zona sur del país, en Pérez Celedón, Palmares específicamente, 100 metros después de la entrada de Palmacoco. Y aquí en nuestra congregación tenemos diferentes horarios donde usted puede venir a asistir y también vivir con nosotros todo lo que se mueve aquí, los horarios que tenemos. Amén, los miércoles a las 6:30, los tiempos de rompimiento, los sábados a las 6:30, en tiempos de alabanza, adoración, tiempos muy lindos de palabra. Los domingos estamos a las 10 de la mañana en el tiempo dominical y también estamos a las 5 de la tarde con lo que es la parte de la juventud. Desde ya también de una vez les dejamos y les extendemos la invitación, si Dios lo permite, mañana estaremos dando inicio a la cruzada. Es una cruzada que va a ser de tremenda bendición, y usted va a recibir toda la información. Usted nada más, ya ha estado llegando información, y es importante que usted entre a las redes sociales y todo, para que pueda ver todo lo que se va a mover. Es más, al final, el domingo, no vamos a tener actividad en la mañana, sino que hacemos el cierre de la cruzada a las 6 de la tarde. Y la siguiente semana también entramos con el retiro, que es otro tiempo muy poderoso para todos los varones. Entonces, desde ya cordialmente invitados. Sí, si usted quiere tener más información de estos dos eventos, puede ingresar a nuestra página en Facebook. Aparecemos como Ministerio Centro de Adoración La Multiplicación. Y recordar lo que decía el pastor, muy importante, mañana vamos a tener servicio a las 6:30, el sábado a las 6:30 y el domingo no vamos a estar a las 10 de la mañana, sino a las 6 de la tarde. A las 6 en punto. Así que no hay excusa, usted puede aprovechar, pasar el Día del Padre con su papá, con su abuelo, con su tío, y se viene a celebrar este día tan bonito y emotivo para muchos. Amén. En la cruzada que tenemos. Amén. En nuestra congregación. Gloria y para a Dios. continuar con nuestro tema, bueno, hablamos ya de prácticas espirituales. Podemos escuchar a Dios y saber que no es una habilidad reservada solamente para pastores o para líderes. Porque igual que el pastor, igual que un líder, igual que un hermano de la iglesia, todos igual tenemos esa oportunidad, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Amén. Que no dice nada más, le voy a dar los dones al pastor José Francisco, le voy a dar dones nada más a Pamela, sino a cualquiera de los que quieran estar cerca de él, y sobre todo que busquen la intimidad y todos los Amén. temas que hemos estado hablando en el transcurso de nuestro podcast. Pero bueno, sabemos muy bien que muchos de los que están viendo pueden estar pasando una temporada de confusión. También puede ser que tengan una decisión muy importante que tomar y que estén escuchando, que estén buscando más bien escuchar la voz del Señor, que le diga, hágalo, no Sí. lo haga en esa decisión. ¿Qué consejo podríamos darle Yo esta noche? yo les diría que uno de los puntos importantes es nunca se quede con lo primero que escuchó. Si usted siente que está entrando confusión a su vida y todo, lo correcto es buscar a su pastor. Digamos, si usted es de esta congregación, pues busca al pastor. Si usted es de otra congregación, busque al pastor y siempre trate de aclarar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos que muchas palabras estén viniendo y que vayan de aquí para allá, de allá para acá, y entramos en confusión, hay un momento en esa parte, cuando la confusión se comienza a dar, donde se levanta un espíritu de ceguera. Y cuando entra un espíritu de ceguera, hemos visto a muchos líderes a través de un espíritu de ceguera por la causa de adivinación y por profetizar cosas que no son, que hasta han abandonado su liderazgo, han abandonado sus principios, han abandonado todo lo que Dios, sus conocimientos, sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no consultaron, no trataron, no se acercaron a personas que manejaran con sabiduría la situación. Y entonces, ¿qué pasó? Se envenenaron. Y a causa de eso, ¿qué pasó? Vino la ceguera. Y cuando viene la ceguera, Pamela, es muy difícil sacar a una persona ya de una situación así.
Lo hemos visto ya en muchos casos donde muchas personas han sido enredadas a causa de esto y es muy complicado para que pueda venir la libertad a esa persona. Y eso es lo duro, porque se termina más creyendo en quien le profetiza a uno que creyendo en el Dios que trae la palabra. Y termino con esta parte. Yo siempre he dicho que para mí la opinión más importante es la que tenga Dios de mí. No la que tengan todas las personas a mi alrededor, no la palabra, no, lo que Dios hable de mí, la opinión que Dios tenga de mí, es la más importante para mí. Recuerde que en otro podcast hablamos del peligro de escuchar ese montón de voces. Esperamos que en este episodio que tuvimos usted haya aprendido que para escuchar la voz del Señor necesita primero usted someterse a Él, buscarlo en lo secreto y creer que usted también puede escuchar la voz del Señor. Guardar silencio en medio de su oración para poder así también escucharlo. Esperamos de verdad que haya sido muy edificante, que haya aprendido mucho Amén. nosotros y que podamos haberle dado en medio de tal vez algún proceso emocional o difícil, una situación difícil en su vida, un rayito de luz en medio de a veces todo ese caos que pasamos cotidianamente. Y para cerrar este episodio, pastor, vamos a orar por todos los hermanos y hermanas que están conectados y que se van a conectar. Gloria a Dios. Ponemos todo en las manos del Señor y oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Abre los oídos de tus hijos para que puedan escuchar tu voz. Tu palabra dice que si nosotros nos acercamos confiadamente, vamos a poder escuchar tu voz. Tú nos vas a guiar, nos vas a dar dirección. Y Padre, en este momento oro para que toda confusión que el enemigo esté trayendo sobre las vidas hoy sea cortado, cancelado, desechado, y que podamos recibir la directriz que viene de parte tuya, Dios, para poder tener una vida en tranquilidad y en paz, siempre guiado en tus mandamientos y creyendo en lo que tú vas a hacer. Muchas gracias por este tiempo y ponemos todo en tus manos y bendecimos a cada vida que se ha acercado hoy, que se ha podido escuchar el programa. Declaramos bendiciones hasta que sobreabunden. Bendiciones de lo alto, ha sido una tremenda bendición, Pamela, y estamos contentos por este tiempo y creemos que estos 3 días que vienen van a ser de gloria. Ojalá que la gente pueda venir y alistándonos ya para el siguiente jueves. Amén. Amén. No se lo pierdan, no pierdan la bendición de recibir todo lo que Dios tiene para usted. Y recuerde que si le gustó nuestro podcast, puede dejarlo también en los comentarios, suscribirse y también decirle a más personas que sigan nuestro canal. Bendiciones. Bendiciones.